Amén. Dios nos ayude, Dios puede hacer algo precioso en nuestras vidas. Hoy estamos, ¿cierto?, con un nuevo tiempo, ¿cierto?, para que Dios pueda dar una palabra preciosa en nuestras vidas, para que podamos, ¿cierto?, o abrir nuestros corazones. Porque el Dios tiene, ¿cierto?, el tiempo para nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a una palabra. Prepárate, hermano, hermana, prepara en tu corazón, porque Dios hoy día trae una palabra para nuestras vidas. Está en el libro de San Marcos, capítulo 9, en capítulo 8, versículo 31. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención, aleluya, de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. La palabra de Dios dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El 36 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esa generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Qué bonita la palabra. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y hemos leído la palabra tal como está escrita. Señor, ayúdanos, abra nuestro entendimiento, ayuda a cada uno de mis hermanos que pueda retener esta palabra en sus vidas y en sus corazones, y a cada persona que pueda oír, que pueda ver esta palabra, sí, se pueda sentir en su corazón que Dios habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios está para estos tiempos algo precioso en nuestras vidas. ¿Sabe que me llama la atención cuando nuestro Señor Jesucristo, cierto, empieza a decirle a los discípulos, y no solamente a los discípulos, cierto, estaba también con una multitud, como dice la palabra de Dios. Dice: y comenzó a enseñarle que le era necesario, cierto, a darle a conocer qué iba a pasar con su vida. Amén. Porque Él es el Dios y Él conoce todas las cosas, y del momento que conoce todas las cosas, Él podía, cierto, decir lo que iba a pasar más adelante. Y por eso a cada uno, cierto, de sus discípulos le daba a conocer para que no fueran sorprendidos, pero como todavía ellos no tenían, cierto, la capacidad de poder retener esta palabra y llevarla, cierto, un poco más adelante ellos se sentían desconcertados. Pero Dios siempre hablaba de la verdad, hablaba de lo que Él iba a hacer, como la obediencia que tenía a su Padre iba a ser esa en el tiempo que Dios le había dado. Amén. Y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Amén. ¿Sabe usted que eso a mí me llama mucho la atención?
¿Sabe usted que cuando Dios, en esos tiempos, nuestro Señor Jesucristo les daba a conocer a los discípulos, ¿cierto? Y quizás mucha gente también que oía, no le creían. Ellos estaban fuera de la verdad del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el tiempo que vino Él, ¿cierto? Fue un tiempo no al azar, sino que fue un tiempo ya profetizado, ¿cierto? De mucho antes. Y Él los dio a conocer que es el Hijo del Hombre iba a nacer, ¿cierto? De una virgen y iba a crecer y después iba a ser entregado, ¿cierto? Si nosotros miramos un poco más atrás en el libro de Isaías, en el capítulo 53, da a conocer cómo iba a ser, ¿cierto?, este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente no lo creía. Y sabe usted que a mí me llama la atención cuando nuestro Señor Jesucristo da a conocer en el 32 dice, estos le decía claramente. No le decía en parábolas, sino que se la decía claramente. Si nosotros vemos hoy día cuando salimos a predicar, nosotros hablamos claramente de lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nuestros tiempos, para nuestras vidas, ¿cierto? Para esta generación. Pero ¿sabe usted que a mí me llama la atención porque no le hacían caso, no le creían? Es el mismo tiempo. ¿Sabe usted que ese mismo Dios es el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos? Él no tiene mudanza. Él dio a conocer, da a conocer y dará a conocer la verdad siempre. Pero sabe que cuando nosotros hablamos, ¿cierto? No falta la persona que tiene el espíritu de anticristo y empieza a decir cosas. Lo mismo pasó en ese tiempo. Cuando Pedro, ¿cierto?, dice la palabra de Dios que lo tomó y le reconvenía, ¿cierto?, decirle que no vaya, que no haga esto otro. Pero Dios, como ya conoce todas las cosas, dice la palabra, dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿Sabe usted que me llama mucho la atención? Porque Pedro, ¿cierto? Ya con el Señor Jesucristo, ¿cuántos años, cierto? Y igual no miraban las cosas del cielo, no miraban las cosas de Dios, sino mirando las cosas de los hombres y siendo débil en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque Satanás ya lo había tomado para hacer desviar a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos hoy, ¿cierto?, esto que ha pasado. Si nosotros miramos un poco más atrás, cuando nosotros predicamos, cantamos, alabamos, con la gente que nos puede oír, ellos pueden decir muchas cosas de nosotros. Pero no saben que nosotros predicamos la palabra de Dios y damos a conocer lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque el Evangelio es algo precioso en los cuales no toda la gente lo tiene, no toda la gente goza de este privilegio de conocer a Dios, de tener, ¿cierto?, una comunión preciosa con Él. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, la palabra de Dios y llamando a la gente. Mire lo que dice, llamando a la gente y a sus discípulos. Y ahí quizás había mucha gente. Y empezó a decirle algo. Si nosotros nos vemos en los tiempos que hemos predicado en este pueblo y los pueblos alrededores, ¿cierto? Hemos dado a conocer la palabra de Dios. El Evangelio, algo precioso. Y nuestro Señor Jesucristo da a conocer, dice, a la gente y también a la multitud. Se da cuenta como nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y llamando, dice, a la gente y a sus discípulos les dijo. Y aquí está lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando conocemos a Dios, cuando empezamos, ¿cierto?, a amar las cosas de Dios, empezamos a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene algo precioso y lo dio a conocer en esos tiempos.
La palabra de Dios dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir al Señor, si alguno quiere venir, ¿cierto?, tras de la palabra del Evangelio, dice, niéguese a sí mismo. Amén. Y eso es tan importante en nuestras vidas. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe usted que esta palabra a mí me llama mucho la atención? Porque Dios ya estaba anunciando, ¿cierto? Esta palabra viene de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando su muerte, estaba anunciando cómo iba a ser este sacrificio, la muerte que le iba a dar la gente incrédula, que no conocía a Dios. Y le decía, ¿cierto? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, ¿cierto?, a una cruz de sangre, iba a derramar su sangre, pero para llegar a ese tiempo, para llegar a ese lugar, iba a tener un sacrificio muy grande. ¿Sabe usted que a mí me llama la atención esta palabra? Porque si nosotros nos vemos, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo ya había dado a conocer esto a sus discípulos. Pero llegó el tiempo y sus discípulos no le creyeron. Y empezaron, incluso en otras partes, en otra palabra, nuestro Señor Jesucristo le dice que ellos iba a quedar solo. El pastor iba a quedar solo y las ovejas iban a ser dispersas. Y no le creían. Por eso hoy, cada vez que nosotros predicamos la palabra, podemos predicarla una y otra vez. Porque no todos van a oír, no van a creer en este tiempo. En el tiempo que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dio a conocer cómo quería o cómo teníamos que ser los seguidores o los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿quién quiere venir? Dice, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, y da a conocer lo que es el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos una tradición, cuando nosotros vamos tras una tradición, nada va a haber, ¿cierto?, una transformación, nada va a ser un cambio. Siempre van a venir los mismos pensamientos de los padres, de los abuelos, y la nueva generación van a tener los mismos pensamientos. Pero ¿sabe lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él da a conocer el Evangelio, y el Evangelio se llama, quiere decir, ¿cierto?, buenas noticias o nuevas noticias. ¿Para qué? Para que este Evangelio pueda traer salvación a nuestras almas. Eso es lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, por causa de mí y del Evangelio, dice, la salvará. ¿Sabe usted que Él quería dar a conocer muchas cosas en este tiempo, pero no la pudieron oír? No fueron capaces, ¿cierto?, de recepcionar esta palabra tan preciosa. Pero hoy en día, si nosotros lo llevamos a estos tiempos, esta misma palabra, nosotros podemos predicar una y otra vez. Y la gente es sorda, la gente está tomada por el espíritu, ¿cierto?, de incredulidad. Si nosotros miramos, ¿cierto?, días atrás, cómo andaba la gente, ¿cierto?, paseando estatuas, haciendo cosas en las cuales para Dios es algo aberrante. Pero si nosotros le predicamos el Evangelio, si nosotros predicamos la palabra de Dios, no creen. Por eso es tan difícil, por eso nuestro Señor Jesucristo da a conocer una palabra, dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Tenemos que negarlo las tradiciones, tenemos que negarlo las cosas pasadas que no traían ningún beneficio a nuestras vidas, ningún progreso a nuestras vidas. Y nuestra alma estaba solamente, cierto, destinado al infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo una palabra preciosa, el Evangelio, que es una manera de vivir preciosamente con la esperanza de que nuestra alma sea salvada, ¿cierto? Y pueda ser llevada, ¿cierto?, a la eternidad. Por eso, hermano, hermana, esta palabra es preciosa para nuestras vidas. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Porque eso dice el Señor. ¿Sabe usted que cuando nosotros conocemos el Evangelio, muchas veces tenemos que dejar todas las cosas que no eran equivocadas? Porque si nos damos cuenta, y la palabra de Dios nos decía, ¿cierto? En el mundo a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y si nosotros teníamos, ¿cierto?, muchas amistades en las cuales solamente nos llevaban a la perdición, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Solamente sacar, ¿cierto?, esta manera de vivir del mundo y llevarlo al Evangelio, llevarlo al reino de Dios, donde solamente la palabra de Dios puede regir nuestras vidas, puede direccionar nuestros pasos. Por eso, hermano, hermana, preocúpate de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice algo precioso y a mí me llama mucho la atención. Por eso dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchas veces hay muchos hermanos, ¿cierto?, que incluso en esta congregación, que se han ido al mundo. No han tenido, ¿cierto?, la capacidad de oír la palabra de Dios, de poder, ¿cierto?, negarse a sí mismo, sino seguir en este mismo camino de perdición, en tener un pie en el mundo y un oído en el mundo y otro en el Evangelio. Y de esa manera no podemos hacer las cosas bien. El Señor dice algo en los cuales es importante poder oírla. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí. Yo tengo que perder la vida, ¿cierto?, por causa del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo me retiré del mundo, de las cosas del mundo. Las cosas que me llevaban a la perdición, tuve que hacerlas a un lado para poder, ¿cierto?, llegar al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento del propósito de Dios para conmigo, para con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Hermana, hermano, es necesario que tú puedas tener el corazón abierto para que esta palabra pueda ser recepcionada por ti. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El Evangelio y nuestro Señor Jesucristo es el único, ¿cierto?, que puede salvar nuestras vidas y el único que puede salvar nuestras almas. Amén. No hay otra manera que podamos nosotros llegar al cielo. No podemos llegar, ¿cierto?, el día que venga nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia y nosotros estemos en el mundo, tenlo por seguro que tú no vas a ir, ¿cierto?, al cielo con Él. Por eso, hermana, hermano, es necesario que tú puedas poner cuidado con esta palabra. Cuando nosotros nos apartamos del mundo, quizás el mundo va a traer tantas cosas que te van a brillar y quizás en tu corazón puede decir también, sabes tú que en este tiempo he estado mucho mejor, pero tenlo por seguro que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y no va a haber, ¿cierto?, un tiempo para decir, no va a haber la trompeta, ¿cierto?, diciendo o dando a conocer, o mañana viene el Señor, o el domingo, o el martes, o el miércoles. No, nuestro Señor Jesucristo va a venir y por eso es necesario que tú estés a cuenta con el Señor. Y Él hace una pregunta acá.
¿Por qué? Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se da cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el mundo no hay ganancias. En el mundo no hay nada que pueda ofrecer que nosotros podamos tener ganancia. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la única manera que nosotros podamos vencer al mundo, estando en el camino de nuestro Señor Jesucristo, en este evangelio precioso, para poder tener victoria. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, si tú has guardado la palabra de Dios en tu corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos, téngalo por seguro que vamos a tener la certeza de irnos con el Señor. Pero si hoy día mi hermano, mi hermana se ha apartado de las cosas de Dios, tenlo por seguro que es delicado eso. ¿Sabe? Porque la palabra de Dios es tan precisa y es lo que me llama la atención. El Señor, ¿cuánto tiempo me había hablado? No lo sé cuánto tiempo. Pero un día hizo efecto esa palabra. Y por eso es necesario que tú, hermana, hermano, puedas estar orando quizás por tu vecino, por tu vecina, puedas orar por tu hermano de carne, por tus familiares que no conocen, porque quizás un día el Señor va a tocar ese corazón y pueda ser salvada esa alma, amén. Porque dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa, dice, dará el hombre por su alma? Tenlo por seguro, hermano, hermana. La palabra de Dios dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios, sino que es el alma el que se va a salvar. Es el alma el que va a estar con el Señor, aleluya. Amén. Por eso, hermano, hermana, muchas veces, cierto, si nosotros nos descuidamos, podemos estar fuera de las cosas de Dios y quizás nada te va a pasar, no vas a estar, cierto, con el corazón contrito, no vas a tener una necesidad, porque quizás el mundo te va a suplir, cierto, los recursos. Pero la palabra de Dios es clara y dice, ¿o qué recompensa? Dice, ¿o qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Mira lo que dice, y ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Te das cuenta? Que nuestro Señor Jesucristo es claro para hablar. Nuestra alma es la que Dios peleó, la que pudo dar ese sacrificio tan grande y esa cruz donde derramó esa sangre por nuestras almas. Amén. Por eso, hermano, hermana, tenlo por seguro que la venida de nuestro Señor Jesucristo estará a las puertas. Tú sabes que la apostasía está ya llegando a todo el mundo. La apostasía de los hermanos, muchos hermanos no piensan, no creen que las cosas de Dios son de Dios y las del mundo son del mundo, sino que ellos tienen una confusión todavía. Que el mundo y las cosas de Dios son iguales, y no es así. Mucha gente en muchos países, por no decir todos los países, está contaminado con las cosas de Satanás. Por eso nuestro Señor Jesucristo reprendió ahí también, porque Pedro era un discípulo de él y Satanás lo pudo tomar. Imagínese el mundo, que no todos le creen a Dios, sino cuántos se han apartado de las cosas de Dios. Imagínese, de esa manera Dios hoy día está reconveniendo, cierto, a todo el que piensa que no hay Dios, que las cosas de Dios no existen, que la vida eterna no existe. Eso es solamente Satanás el que está haciendo la obra. Por eso, hermano, hermana, ten cuidado, preocúpate de las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son eternas y no hay cambio en ellas. Porque la palabra de Dios dice, porque el que se avergonzare de mí
y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa. Mira lo que dice el Señor, adúltera y perversa. ¿Eso qué quiere decir adúltera? Eso es cuando las cosas de Dios toman las cosas del mundo, están adulterando las cosas verdaderas, están adulterando con la mentira de Satanás. Hermano, hermana, preocúpate de esas cosas. Es necesario que tú puedas ser la generación que se vaya con el Señor, no la generación adúltera, ¿cierto? Que está ahí siendo reprobada por las cosas del Señor. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjate que esta palabra a mí me llama mucho la atención y incluso me empieza a dar como escalofrío, porque quizás cuántos hermanos se avergüenzan de las cosas de Dios. Quizás cuántos hermanos se avergüenzan de cantar alabanza, de poner música en donde ellos estén, en el vehículo, donde vayan a hablar de la palabra, una conversación. Cuando no lo hacemos es porque estamos avergonzados de las cosas de Dios. Pero Dios nos alerta hoy. Dios nos alerta. Por eso, hermano o hermana, las cosas de Dios no son fáciles. Las cosas de Dios no son fáciles porque el sacrificio de Dios para llegar a ese tiempo, a esa cruz, no fue fácil. Fue de castigo, fue de azote, fue de burlas, de muchas cosas perversas del hombre, para que Él pudiera llegar a esa cruz y tener nosotros la posibilidad de llegar a su lado. Pero en el momento que llegamos, muchos nos apartamos, se apartan de las cosas de Dios. Pero Dios nos quiere dar hoy, nos habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Dice que el que se avergonzare de Él y de esta palabra de Dios, dice que Él también se avergonzará. Y a mí me llama mucho la atención esta palabra, hermano o hermana, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si Él dijo esa palabra en esos tiempos, Él conocía el día de mañana, Él conocía estos tiempos. La palabra de Dios dice que Él completó toda su obra en 6 días. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Y cada vez que podamos hablar de la palabra, que podamos dar a conocer lo que nuestro Señor Jesucristo dio a conocer a estos, primero a estos discípulos. Y con la palabra dura también, nosotros tenemos que sentirla en nuestros corazones. Y dice, y comenzó a enseñarles. Amén. Y comenzó a enseñarles. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el consejo que nuestro Señor Jesucristo da hoy día a nuestras vidas. Neguémonos cada día a las cosas del mundo. Neguémonos, ¿cierto?, cada día a las cosas de la carne que nos traen ganancias. Así como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, cuando estaba reconviniendo, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, ¿por qué no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Muchas veces nosotros miramos el mundo, hay tantas cosas que puedan llamar la atención, pero esas cosas son pasajeras, pero las cosas de Dios son eternas. Y esa es la que a nosotros nos conviene. ¿Sabes tú que en este tiempo, en nuestro país, mucha gente en el Senado, en la Cámara de Diputados están haciendo cosas terribles? Porque Satanás está haciendo la obra que él tiene acostumbrada a hacerlas. Pero nosotros que somos hijos de Dios, podemos doblar rodillas cada día y orar por estas personas, para que Dios pueda hacer una obra en ellos, para que la palabra de Dios no pueda ser desechada.
Y tenemos que tener la certeza que nuestro Señor y nuestro Dios peleará por nosotros. La palabra de Dios dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermano, esta palabra es una palabra preciosa, es una palabra fuerte, es una palabra que si tú no haces obediencia, vas a tener resultados negativos. Porque la palabra de Dios dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y téngalo por seguro que cuando nuestro Dios habla, es real y verdadero. Porque Dios no miente. Nuestro Señor Jesucristo no miente. Amén. Yo le doy gracias a mi Dios por esta palabra. Preocúpate, hermano. Guárdala en tu corazón. ¿Sabes tú que la palabra de Dios dice: escudriña las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis, dice, la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Y esto nuestro Señor Jesucristo lo dejó escrito, para que nosotros cada vez, muchas veces, a nosotros mismos debemos leerla y decirle: esta es la palabra que Dios tiene para mí hoy. Alimenta tu espíritu, alimenta tu alma, aliméntala, para que el día malo, cuando pueda venir, no te haga efecto en tu vida. Amén y amén.